Hola, mi nombre es Evelyn López. Apreciados amigos, mi nombre es Agner Hernández. Hoy nuestro corazón rebosa de gozo al ver a cada uno de ustedes que ha hecho el esfuerzo de venir a escuchar la palabra de Dios. De igual manera, damos una cordial bienvenida a quienes nos siguen por televisión. Que Dios bendiga a cada uno. Quiero invitarles a conversar con nuestro amigo Jesús a través de una oración. Querido Padre Celestial, gracias te damos por tu dirección constante. Gracias por Jesús, nuestro Salvador. Gracias por tu palabra, porque en ella te encontramos día a día. En esta noche, oh Dios, aquellos que estamos aquí presentes y aquellos que están viendo el programa en la televisión, háblanos una vez más a través de los labios del pastor Félix Cortés. Que en esta noche, al ver la vida de David, un siervo conforme a tu corazón, seamos inspirados a imitarle y que pueda decirse de cada uno de nosotros: estos también son siervos conforme al corazón de Dios. Lo rogamos en el nombre de nuestro amigo Jesús. Amén. Escuchemos ahora al pastor Félix Cortés con el tema David, varón conforme al corazón de Dios, de la serie Maestros de Santidad. Y cuando hablamos de David, ustedes saben que esta vida llena de inspiración, llena de belleza, llena de aventuras, llena de dones, de grandes bendiciones, la vida de David. El que sabía tocar en tono suave con el arpa, dice la Biblia, que el día que tocó por primera vez delante del rey Saúl, hasta un demonio se hizo a un lado para que el rey pudiera escuchar. El dulce cantor de Israel. Y es el único en la Biblia que se llama el varón conforme al corazón de Dios. La vida de David está llena de románticas aventuras también. Siendo plebeyo, una princesa se enamoró de él. Siendo una persona joven y humilde, un rey tuvo envidia de él. David, hábil espadachín, experto tirador con honda, jefe en combate nunca igualado, peleó incontables batallas, las ganó todas y murió invicto. A veces cuando pienso en David y reflexiono en los grandes hombres del Renacimiento, especialmente español, el siglo de oro, pienso que David se compara con ventaja con aquellos grandes hombres del Renacimiento, Boscán, Garcilaso, Cervantes, que manejaban la pluma y la espada con la misma destreza. Y estimados hermanos y amigos, las aventuras de David, ¿quién no las recuerda? ¿Se acuerdan del encuentro que tuvo con Goliat? Combate singular, extraordinario. Cuando uno lee esa historia se encuentra en una condición que le parece increíble que un joven de unos 17, 18 años fuera capaz de hacerle frente al gigante aquel. La historia más conocida de la Biblia, que nunca nos cansamos de escucharla. ¿Cómo es posible que una persona tuviera tanto valor para hacerle frente a un enemigo mortal? Pero así era David, su vida llena de grandes aventuras. Bueno, él mismo dijo con motivo del combate con Goliat, dijo que él podía hacerle frente a un león, a un oso, a mano limpia, y podía matarlos. Y la literatura rabínica, llena de admiración y ya desbordada de admiración por David, dice que un día mató 4 leones y 3 osos en un solo día. Era un hombre grande de veras, líder del culto, organizó el sacerdocio, hizo los planes del templo que recibió por visión de Dios, reunió fondos para la construcción, compuso la música y los himnos,
enseñó a tocar los instrumentos, y cuando los instrumentos no lograban expresar las maravillosas melodías que se inspiraba, inventó los instrumentos. Tan grande era este hombre. Su nombre significa amado y significa capitán. Y ustedes saben que a nuestro Señor, cuando estuvo en esta tierra, le llamaron el Hijo de David. Grande. Tuvo una visión de la grandeza de Dios. Tuvo una comprensión de la hermosura de la santidad. Tuvo percepciones del amor de Dios, de su providencia, de su creación, que arroban, que conmueven el corazón cuando uno lee eso en el libro de los Salmos. Era tan grande, tan exaltado, tan amado de Dios, tan santo, tuvo tanta experiencia con Dios que resulta difícil entender lo que le pasó. La literatura rabínica ha utilizado todos los recursos de la casuística judía para decir que no cometió el error que se le atribuye. Pero ahí está la historia, llena de detalles acusadores. En el libro de Segunda de Samuel, ustedes lo saben, Segunda de Samuel, capítulos 11 y 12, viene la historia. Si leemos el capítulo 11, versículo 1, vamos a entrar a una historia extraordinaria y terrible. Dice el versículo 1, Segunda de Samuel 11:1, aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Es que David ya había conquistado, dicen los capítulos anteriores, todos los reinos. Solamente le quedaban los amonitas, solamente la ciudad de Rabá. Todo lo había conquistado, tenía una fama enorme. Y esta ciudad estaba a punto de caer. Y ahora, con el gozo de la fama, del descanso, de la paz, del amor de sus súbditos, de los beneficios que tenía su gobierno, lleno de justicia, lleno de amor, lleno de buenas acciones para beneficio de la ciudadanía, era amado, querido, respetado y famoso en toda la tierra. Dios lo había librado de las, de las amenazas, de todos sus enemigos. Y ahora este día se quedó en Jerusalén para disfrutar de la paz, de la seguridad, de los beneficios de la paz y del poder. Y estimados hermanos y amigos, el poder es seductor, la comodidad es peligrosa, la felicidad completa no siempre es conveniente. Porque a veces nosotros buscamos con mucha insistencia la paz, la calma, el gozo, la seguridad y la salud. Pero probablemente no nos convenga estar totalmente en paz, porque es peligroso. David, después de haber disfrutado todos estos beneficios, estaba en su palacio, gozoso, feliz. Imagínense ustedes, descansando. Después de la siesta, a buena hora de la tarde se levanta de su lecho y comienza a pasear por el palacio, lujoso, bien construido, cómodo y bello. Y de repente sale a la azotea. Casualidad en él, probable descuido de una mujer, la vio cuando se estaba bañando y la codició. Tenía poder, tenía autoridad, la hizo venir, durmió con ella. Nadie supo nada, porque la Biblia dice estas terribles palabras que se encuentran en Proverbios 30:18. 3 cosas me son ocultas, aún tampoco sé la cuarta. El rastro del águila en el aire, el rastro de la culebra sobre la peña, el rastro de la nave en medio del mar y el rastro del hombre en la doncella. El proceder de la mujer adúltera es así: come y limpia su boca y dice, no he hecho maldad.
Nadie supo nada. Ah, pero mis estimados hermanos y amigos, poco tiempo después, la mujer resultó embarazada. Y aquí comienza una historia tortuosa, una historia increíble en aquel hombre que había tenido una visión de Dios y una comprensión de la hermosura de la santidad. La mujer salió embarazada y le mandó avisar mediante los sistemas que siempre tienen los poderosos para mantener ocultas sus acciones, mediante gente que no tiene condiciones, gente incondicional que les ayuda, y le mandó a decir: estoy embarazada. Y aquí comenzaron los problemas de David, porque la ley declaraba al adúltero digno de muerte. Y además, el esposo de la mujer era un soldado de los más valientes de David, de los más leales. Su nombre, Urías Eteo, está en las dos listas de los valientes de David, en las dos listas que aparecen, en 2 de Samuel y en 1 de Crónica. Ahí está la lista. Él aparece allí. Además, era nieta de uno de los hombres más influyentes, Ahitofel. Y entonces nadie podía prever el peligro del soldado valiente, lleno de honor, ante una deshonra tan grande. Había gravísimo peligro. Y David entró en una crisis tremenda. Y en lugar de buscar a Dios como lo había hecho en otras ocasiones, en vez de implorar la misericordia de Dios y suplicarle perdón y ponerse en sus manos que Él hiciera lo conveniente, seguramente lo iba a librar como siempre libra a los pecadores. Pero en lugar de hacer eso, urdió un plan maquiavélico, frío, increíblemente despiadado. Mandó a llamar al hombre que estaba en el campo de batalla. Le mandó una carta al general. Le dijo: envíenme a Urías. Y se lo mandaron a Urías. Y Urías llegó, el soldado valiente, fiel, leal, digno, militar, honorable. Y le preguntó David: ¿cómo está la guerra? ¿Cómo están los asuntos? ¿Cómo está la disciplina? ¿Cómo se conduce el general en jefe? Todos los asuntos aparentemente normales que un rey puede pedirle a uno de sus súbditos. Y a Urías Eteo fielmente le informó todo. Y le dijo: quédate aquí ahora, descansa, mereces un descanso. Lava tus pies, vete a tu casa. Es decir, acuéstate en tu cama, duerme con tu mujer, para que creyera que el niño que venía era suyo. Y tan degradado ya había estado su espíritu, y tan perversa estaba ya su conducta, que dice que cuando Urías salió del palacio, ordenó que le llevaran comida de la mesa real a la casa, para que comiera. Tan envilecido ya se encontraba su espíritu y su mente. Llegó la comida a la casa, pero Urías no llegó. Dice la Biblia que se quedó a dormir en la sala de guardias del palacio. Y al otro día, los incondicionales que estaban pendientes del asunto, le dijeron: Urías no fue a su casa. ¿Cómo que no fue? No fue a su casa. Y lo mandó a llamar. ¿Qué? ¿No fuiste a tu casa anoche? ¿No vienes de viaje? ¿No hace meses que no estás aquí? ¿Por qué no subiste a tu casa? Y Urías dijo: ¿cómo voy a ir a mi casa? Si mis compañeros de armas, mi señor el general en jefe, están durmiendo en carpas, en tiendas en el campo de batalla, con muchas incomodidades. El arca de Dios está en el campo. ¿Cómo voy a ir yo a mi casa a dormir con mi mujer? Vive Jehová y vive tu alma, que yo no haré eso. Tremendo. Y esa fidelidad y esa lealtad, a veces difícil de comprender, no conmovió el corazón de David, sino que le dijo fríamente: muy bien, quédate aquí una vez más esta noche, mañana te despacho. Se quedó. En la tardecita lo invitó a comer y lo invitó a beber, y le dio de beber hasta que lo emborrachó, con la esperanza de que Urías se fuera a su casa. Pero Urías no fue a su casa. Y al otro día le dijeron: Urías no subió a su casa. Y entonces lo mandó a llamar y le dijo: bueno, está despedido, y llévale esta carta a Joab. Y la carta era su sentencia de muerte. La carta decía: pongan a Urías en la parte más peligrosa de la batalla
y déjenlo solo para que sea herido y muera. Tremendo, mis hermanos. Un crimen añadido al adulterio. Un crimen cruel, terrible, increíble por la crueldad de un hombre tan leal y bueno como era este hombre tan leal, este soldado. Y entonces así se hizo. Urías fue puesto delante de la batalla, donde sabían que estaban los hombres más valientes. Lo dejaron bien puesto para que lo alcanzaran y murió. Después de la muerte de Urías, la mujer hizo el luto acostumbrado para estos casos, y cuando todo fue conveniente, David la mandó a buscar, se casó con ella, se hizo su esposa y todo se arregló. El niño nació legítimo. Pero, dice la Biblia, en 2 de Samuel capítulo 11, versículo 27, mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Porque Dios no puede ver el agravio, porque sus ojos son demasiado limpios para ver el mal, porque nada se le puede esconder, no importa cuán negra sea la noche, no importa cuán oculto el lugar, no importa cuán secreto sea, Él lo ve y Él lo sabe, y esto que hizo este hombre fue desagradable ante los ojos de Dios. Mis hermanos, Dios en su infinita misericordia tomó medidas para darle una oportunidad y mandó a su siervo, el profeta Natán, con un mensaje. Sabemos nosotros, terrible en su severidad, pero diseñado para despertar los mejores sentimientos del rey e inducirlo al arrepentimiento. Miren lo que dice 2 de Samuel capítulo 12, versículo 1, y luego les cuento la historia que ustedes seguramente han oído muchas veces. Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y la historia continúa. Y dice, pero un día vino uno de camino. Luego dice el versículo que sigue, pero les leo el 4 para que tengamos el cuadro completo. Dice, y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Óigame, qué ofensa. El rey era el defensor de los derechos de su pueblo. Era el defensor de los derechos de los pobres, de los humildes, de los indefensos, que se había destacado como el campeón de los derechos humanos. Él era amado por su pueblo porque hacía juicio y justicia con todo su pueblo. Y entonces, mire lo que dice el versículo 5. Entonces dice, se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre. Ante tal injusticia, ante tamaña maldad, se enojó y le dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Él dijo esas palabras que convenían porque era una sentencia justa. Pero miren lo que dice el versículo 7. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Tremendas palabras, mis hermanos y amigos. Que el hombre de Dios, con el poder de la convicción y la autoridad del Espíritu de Dios, con esas palabras de los hombres de Dios que penetran el corazón, que conmueven el alma, que producen convicción en la mente, los señaló solemnemente, le dijo: tú eres ese hombre. Porque yo, dice Jehová, te saqué de detrás del ganado, te puse por príncipe sobre mi pueblo, te di el reino de Saúl, te di todo Israel, te di las mujeres de tu señor si hubieras querido tomarlas, porque era la costumbre y la ley en aquel tiempo, te di todo eso.
Y si eso no fuera suficiente, le dijo, te hubiera añadido muchas cosas más. Porque entonces tuviste en poco a Jehová. A la mujer de Urías tomaste como tu mujer y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Tremendo, mis hermanos. Por lo cual ahora yo te digo que nunca se apartará de tu casa la espada. Hermanos, cuando aquello ocurrió, qué tremendo impacto en la mente, el corazón de David. Cuando oyó aquellas palabras, de repente su conciencia despertó, de repente su mente se iluminó, su espíritu discernió inmediatamente y dijo, como dice el versículo 13, pequé contra Jehová. Tremendas palabras, pequé contra Jehová. Pero entonces el profeta Natán le dijo estas palabras, sí es cierto, pero no morirás. Mis hermanos, aquí hay mucho de dónde reflexionar desde el punto de vista de la seguridad personal. Aquí hay mucho de lo cual nosotros deberíamos aprender. Dios no ignora el pecado. Dios no excusa el pecado. David era el varón conforme al corazón de Dios, pero cuando anduvo en los caminos de Dios, todos los cristianos que han confesado sus pecados, todos los cristianos que le han entregado su vida a Dios, son hombres y mujeres conforme al corazón de Dios. Y hay quienes han dicho que Dios fue injusto al perdonarle ese pecado a David, porque Él le perdona un pecado tan grande que al parecer a otros no le ha perdonado, como por ejemplo, no le perdonó a Saúl un pecado que hay quienes consideran menor. Porque ustedes saben lo que pasó. Dios, por no matar a los amalecitas, por traer vivas las ovejas y las vacas, por traer vivo a Agag, le quitó el reino, le quitó el trono y lo desechó, lo abandonó. Pero a David, que le quitó a un hombre su mujer y a él lo mató, no le hizo nada, según dicen estos. Pero mis hermanos, aquí hay lecciones que nunca deberíamos olvidar, porque aquí Dios tenía el propósito de enseñarnos lecciones importantes a nosotros y además darnos esperanza. Porque mis hermanos y amigos, David tuvo esa oportunidad de arrepentirse que nosotros debemos tener muy en cuenta. Cuando David dijo, pequé contra Jehová, entonces el profeta le dijo estas palabras. Muy bien, mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Hermanos, cuando David sintió el golpe de la comprensión de la inmensidad de su pecado, quedó como paralizado, como perplejo, como mudo de asombro al darse cuenta hasta dónde había caído. No lo había comprendido antes, no se había dado perfecta cuenta antes, y entonces la culpa le pareció inmensa. Con un corazón quebrantado dijo, pequé contra Jehová. Con desesperación se dio cuenta que había probado los frutos de Sodoma y había comprobado que son amargos. Había comprobado que no es cierto que las aguas hurtadas son dulces y que el pan comido en oculto es suave. Había comprendido todo eso y se sintió completamente condenado por su propia conciencia. Él había tenido una visión de la hermosura de la santidad, había contemplado la grandeza de Dios y lo había alabado por esa comprensión en esos salmos que nosotros conocemos. Había preguntado confiadamente, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién residirá en tu monte santo? Y había contestado confiadamente, limpio de manos y puro de corazón. Pero ahora, mis hermanos, tenía las manos manchadas de sangre inocente y su corazón sucio, dañado por el adulterio. Y entonces, mis hermanos, en ese momento sintió el terror probablemente que sentirán los pecadores cuando finalmente Dios retire su espíritu y cuando se encuentren de repente frente a la realidad de su condenación eterna. Tuvo temor de que Dios le hubiera retirado
el beneficio de la misericordia. Temió que la puerta de la gracia se cerrara en sus propios ojos y empezó a llorar literalmente. Miren lo que dice, por ejemplo, en ese momento el Salmo 32, si ustedes gustan leerlo conmigo. El Salmo 32 dice estas palabras que seguramente hemos leído muchas veces con deleite. Dice, mientras callé, 32:3, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de estío. Sintió en ese momento una angustia, porque el Espíritu de Dios presionó sobre su ser la realidad de su condición. Lo iluminó con tanta luz que se dio cuenta hasta dónde había caído. Le hizo ver con toda claridad la inmensidad de su culpa y temió que de repente se encontrara abandonado por Dios. La puerta de la gracia cerrada ante sus propios ojos. Podemos imaginarnos su dolor cuando hay varios salmos aquí que se llaman salmos penitenciales, que él escribió en ese periodo de angustia y dolor que sintió y que pasó después de haber descubierto la grandeza, la enormidad de su culpa. Mis hermanos, por ejemplo, el Salmo 6:6 dice, me he consumido a fuerza de gemir, todas las noches inundo mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas, soy como el búho en la soledad, soy como un pelícano en el desierto, como mi pan con lágrimas. Hermanos, el dolor del pecado que debe haber sentido David, nosotros no lo podemos comprender probablemente, porque tal vez la grandeza de su oportunidad, la profundidad de su experiencia espiritual, la grandeza de sus responsabilidades como progenitor del Mesías, como profeta de Dios, toda aquella experiencia que había tenido hacía mayor todavía su sentimiento de culpabilidad. Y fue en ese tiempo, en esa época de crisis de su vida, en esos momentos de dolor profundo, que David compuso el Salmo 51. Fue entonces cuando él lo escribió. Y en el Salmo 51 es donde se enseña una de las lecciones más importantes que debemos aprender: la naturaleza del verdadero arrepentimiento. Y aquí tengo escrito un párrafo que se encuentra en el libro de Patriarcas y Profetas, página 785. Miren lo que dice estas palabras. Así, en un himno sagrado que había de cantarse en las asambleas públicas de su pueblo, el rey de Israel relató todo lo concerniente a su pecado, su arrepentimiento y su esperanza de perdón por la misericordia de Dios. En vez de procurar ocultar la culpa, quiso que otros se instruyeran por el conocimiento de la triste historia de su caída. Por eso escribió el Salmo, para que al sentir la grandeza de la misericordia y compasión de Dios, otros se alentaran cuando pasaran por el mismo dolor, cuando sintieran el abismo abierto ante sus pies y la oscuridad de la condenación enfrente de sus ojos. Cuando eso sintieran que él había sentido este cántico que se iba a cantar a través de toda la historia, relató esto para beneficiar a todos los cristianos, incluyéndonos a nosotros que estamos aquí en esta noche. El verdadero arrepentimiento es una ciencia, mis estimados hermanos y amigos, que deberíamos nosotros aprender. El Salmo 51 ha sido leído ávidamente por almas angustiadas, devoradas por el sentimiento de la culpa. Era el salmo favorito de Juan Bunyan, según dice la historia. Era el salmo favorito de Lady Jane Grey, una gran mujer cristiana que fue martirizada en Inglaterra, ya en la época de persecución y dolor. Era el salmo preferido de San Agustín, una persona que tuvo una conciencia de pecado
muy arraigada en su vida, que ni siquiera parece que la gracia de Dios lograba mitigar el sentimiento de culpa que invadió su corazón y que lo tuvo por mucho tiempo. Pero él, está escrito por ahí, que el lecho de muerte mandó escribir frente a su lecho en la pared el Salmo 51 y lo estuvo leyendo mientras todavía veía, y solamente terminó de leerlo hasta que murió, porque encontraba ahí un consuelo para su alma acusada por el sentimiento de culpabilidad. Por eso el Salmo 51 nosotros debiéramos leerlo siempre a la luz de Segunda de Samuel, capítulos 11 y 12, y el Salmo 32. En el Segunda de Samuel 11 y 12, la triste historia de su caída, larga, y una historia verdaderamente terrible. Y luego entonces el Salmo 32, donde celebra la gran bendición del perdón y la misericordia de Dios. Como dice el Salmo 32, yo creo que sería bueno que volviéramos a leer ese texto, donde él dice aquí: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Ah, mis hermanos, esas palabras pronunciadas por aquel hombre que Dios había perdonado, una culpa tan grande, un pecado tan enorme, una mancha tan terrible, lo había perdonado. Y de repente, al recibir el mensaje de perdón y al comprenderlo en su alma y en su mente y aceptarlo, sintió que su alma volvía a la vida. Sintió que Dios le volvía a otorgar el título de hijo de Dios, hermano de Cristo, coheredero con él de las promesas eternas de Dios. Sintió el gozo de aquel que ha sido rescatado de la muerte y salvado. Sintió alivio en su alma inmensa. Por eso dice aquí en el Salmo 32, bienaventurado aquel, bendito aquel, 7 veces feliz aquel cuyas iniquidades han sido perdonadas. Qué maravilloso es esto, mis hermanos. Y lo que hemos sentido, aunque no hemos sido rescatados de una vida de pecado tan terrible como esta, de un caso de transgresión tan terrible como esto, sentimos el gozo del perdón de Dios, el gozo de la salvación, la paz y la alegría que siente una persona cuyas transgresiones han sido perdonadas, cuyo pecado ha sido perdonado. Siente la vida nueva fluyendo en todo su ser. David sintió todo eso. Y entonces el Salmo 51 es realmente como su oración pidiendo perdón y misericordia. Por eso yo los invito a reflexionar un momentito en lo que dice el Salmo 51. Dice el versículo 1: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Qué lindas palabras, ¿no es cierto? Ten piedad de mí, porque eres misericordioso, yo lo sé, lo canté mucho, lo tengo bien claro en mi mente. Cuán bueno eres, cuán misericordioso eres. Entonces, ten piedad de mí, por favor, ten compasión de mí. Y luego dice, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Como dijo el profeta, ¿qué Dios como tú, que perdona la iniquidad y olvida el pecado del resto de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se complace en la misericordia. Ese es Dios, mis hermanos, el Dios de infinita compasión. Se complace, le gusta, se siente bien, como si estuviera cumpliendo únicamente eso en la vida, su ministerio de perdonar y salvar a los pecadores. David sabía esto y dice, ay Señor, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Una cosa que sentía él agudamente era la impureza, la mancha, el pecado, que estaba no solo en su mente, sino en su cuerpo, en sus músculos, en sus miembros. La culpa corporizada,
La culpa convertida en una realidad palpable. Y esa realidad era para él tan dolorosa que dijo: lávame, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado. Solamente aquel que ha comprendido bien la santidad de Dios, la grandeza de Dios, puede por comparación comprenderse cuán malo, cuán grave, terrible es el pecado. El que no ha tenido esa visión no lo puede comprender. Por eso dice la Biblia que los necios se burlan del pecado. Pero los que han comprendido a Dios, su grandeza, su santidad, como le había ocurrido a David, y había tenido una visión clara de la hermosura de la santidad, él sentía perfectamente esta necesidad de purificación, de limpieza, de lavamiento de la mancha de su pecado. Y luego en el versículo 3 dice estas palabras: porque yo reconozco mis rebeliones. Qué lindo, ¿no es cierto? Qué terrible ha de ser, pero qué consolador es saber que Dios perdona siempre al que reconoce sus faltas. No mata al que se entrega. Esa es la ley. Ese es el principio. Cuando Jacob se encontró con el ángel y le dijo: déjame ya porque raya el alba, no te voy a dejar, no te dejo. ¿Cómo que no me vas a dejar? No te dejo. Y hubo una lucha, hubo un pleito, yo diría. Y dice: venció al ángel y prevaleció. ¿Por qué? Por la entrega total de su vida. Y mis hermanos, Dios no condenará nunca a un alma por pecaminosa que sea, por grande que sea su iniquidad, por grande que sea su maldad, nunca lo condenará si reconoce su pecado. Ese es un consuelo saberlo. Por eso él dijo: yo reconozco mis rebeliones, los entiendo, lo acepto completamente, yo sé quién soy. Por eso, hermanos, yo los invito a hacer este análisis. Él se dio cuenta, tuvo tiempo y trabajó meditando seriamente en su condición y reconoció completamente la gravedad de su maldad. Imagínense ustedes cómo sintió su condición, yo diría moral, no sé qué otra palabra utilizar, esa que siente la persona cuando se da cuenta cuán malo es, cuán perverso es, cuán bajo es, cuán miserable es de veras. Cuando vio a aquel hombre en su mente, en su comprensión, asesinado, clavado con flechas por los arqueros que estaban allá en lo alto del muro, abandonado solo. Lo abandonaron solo para que lo mataran libremente. ¿Cómo sentiría ante eso? Eso lo comprendió cuando el Espíritu de Dios iluminó su alma. Hermanos, Dios, yo creo, no permite que los hombres tengan una visión total de la inmensidad de su maldad, porque desesperaría, porque se rompería el equilibrio de esa persona, podría morir o suicidarse ante la inmensidad de su maldad. Como pasó, por ejemplo, con Judas, ustedes se acuerdan, como pasó con Judas, cuando vino al Señor después de haber tirado las 30 piezas de plata en el templo enfrente del Sanedrín. Dice que dijo: he pecado entregando la sangre inocente, perdónalo, Caifás, no hizo nada malo, perdónalo por favor. Y entonces sabemos nosotros que Caifás le dijo: ¿y qué nos importa a nosotros? Es tu problema, allá tú. Y entonces cuando eso ocurrió, Judas se volvió hacia Jesús, se arrodilló a los pies de él y le dijo: Jesús, yo sé que eres el Hijo de Dios, yo sé que eres Dios manifestado en la carne, yo sé que eres el Salvador del mundo, eres inocente, por favor, líbrate, sálvate, no quiero verte morir. Y entonces el Señor sabía perfectamente que Judas no se arrepentía. Él sabía, el Señor, perfectamente que lo que tenía era una enorme expectación de juicio por la horrenda maldad de haber entregado a la muerte al Hijo de Dios. No tenía
no podía imaginarse ver a Jesús crucificado. Verlo no lo iba a poder soportar. Y cuando el Señor, con una mirada de tierna compasión y lástima, le dijo: yo para esto he venido al mundo. Cuando dijo eso, Judas se levantó demasiado tarde, y entonces fue y se ahorcó, porque no podía soportar el pensamiento de ver al Hijo de Dios crucificado por su culpa. Estimados hermanos, nosotros, Dios nos salva de esa visión de la verdadera perversidad de nuestro propio corazón. Y entonces nos da la luz que necesitamos, solamente la que necesitamos para comprender y buscar su misericordia, su amor, para ser salvos de la condenación. Dios a David le hizo comprender la gravedad de su falta al ver, al imaginar lo que había hecho el pobrecito de Urías, que fue muerto cruelmente por la espada de los hijos de Amón. Por eso él lo reconoció perfectamente. Dice: mi pecado está siempre delante de ti. Óigame, qué tremenda declaración. Mi pecado está siempre delante de mí. Mientras callé, mientras no lo reconocí, mientras no confesé, estuvo siempre delante de mí como una tortura, porque Dios somete a los hombres que no se arrepienten a tortura espiritual para que busquen a Dios y le entreguen su vida. Y luego el otro texto que también merece consideración, dice: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido puro en tu juicio. No quiero que otros digan que así son tus hijos. No quiero que otros digan que así eres tú, que así son tus servidores, perversos como yo, malvados como yo, asesinos como yo, adúlteros como yo. No quiero que sepan eso. Por lo tanto, Señor, quiero que tú seas reconocido puro en tu juicio. Que cuando los demás te vean, digan: este Dios no es así. Él tiene toda la culpa de sus transgresiones. Eso es lo que decía. Y mis hermanos, finalmente dice el versículo 5 estas palabras. Dice: he aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Mira cómo soy. Soy polvo, concebido en pecado, engendrado por un pecador. ¿Qué esperanza tengo? ¿Qué puedo hacer si soy polvo? Ten misericordia de mí. No dijo eso para justificarse, no dijo eso para disminuir la grandeza de su culpabilidad, dijo eso para alcanzar misericordia de Dios. Mira cómo soy, vendido al pecado. El pecado está en mí, no puedo salvarme. Ten misericordia de mí. Y mis hermanos, eso es la verdad. Eso es la verdad. Nosotros hemos sido concebidos en pecado y somos más pecadores de lo que comprendemos, mucho más. Y por eso, qué bueno sería que buscáramos a Dios de todo corazón. Y mis hermanos, miren, luego David hizo aquella oración que se encuentra en el versículo 6 en adelante. Dice: he aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Esas palabras significativas. Tú me has hecho comprender, tú amas la verdad, tú sabes todo eso. Y entonces prorrumpió en aquella oración que dice el versículo 7: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Imagínense cómo sentía. Y lo que pedía al Señor: purificación, lavamiento, limpieza, perdón de sus pecados, libertad del sentimiento de culpabilidad. Y luego dice: lávame y seré más blanco que la nieve. Yo me imagino que él sentía aquella necesidad profunda en su corazón, más allá de lo que nosotros podemos comprender. Luego en el versículo 8: hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Como dijo en el Salmo 32, mientras callé,
se envejecieron mis huesos. Se enfermó. Dice, día y noche inundo mi lecho con mis lágrimas, riego mi estrado con mis lágrimas, día y noche, hasta que finalmente confesó. Y entonces halló, mis hermanos, la paz que buscaba, el gozo y la alegría de la salvación. Luego el versículo 9, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Qué palabras tan inspiradoras. Y luego esta súplica especial, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No solamente perdóname, no solamente líbrame de la carga de culpabilidad que me está agobiando, sino purifícame para que yo no vaya a caer otra vez en lo mismo, para que no vaya a entrar otra vez en el mismo camino. Por favor, purifícame, límpiame, lávame, por favor. Y luego dice, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Todas esas expresiones están llenas de significado, llenas de sentido. Si pudiéramos nosotros arrancarle todo lo que contienen, cuánta luz darían a nuestra mente para comprender lo que significa el alma arrepentida, contrita, buscando luz, limpieza, perdón, purificación del pecado. Y luego el versículo 10, esas palabras extraordinarias. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Nuevo, completamente, nueva manera de ver, nueva manera de pensar, nueva manera de sentir, nueva manera de imaginar, nueva manera de percibir, para que yo pueda vivir de acuerdo a tu voluntad, un corazón limpio, un corazón nuevo. ¿Cuánta necesidad tenemos nosotros, no es cierto?, de hacer una oración así, pedir a Dios esa limpieza, pero esa transformación profunda que nos hace que seamos nosotros como Él quiere que seamos. El cristiano, como ustedes van a ver, al terminar esta historia de David, a veces confunde el significado del verdadero arrepentimiento. A veces no lo comprendemos, no lo tenemos claro en nuestra mente y tenemos un error fundamental en el significado del verdadero arrepentimiento. Pero David dijo, no me eches de delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Cómo se ha de haber sentido en esos días que no había confesado? ¿Cómo se ha de haber sentido en esos días cuando no había todavía abierto su corazón para confesar completamente? Esos días que pasaron sintiendo la culpa, sin darse cuenta de que era posible ser alcanzado por la misericordia, enfermo, llorando día y noche. Mis hermanos, pero entonces ahora dice, no me eches delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Y finalmente estas palabras, vuélveme el gozo de tu salvación y un espíritu noble me sustente. Ahora, estimados hermanos, la oración de David fue contestada. Maravillosa experiencia. La angustiosa súplica pidiendo perdón, limpieza y purificación fue contestada. Dios le perdonó una falta tan grande, sintió el alivio de haber sido relevado de una carga imposible de llevar, paz en su mente, gozo en su corazón, certeza, que es la única forma como una persona puede vivir en paz, sabiendo que Dios ha perdonado sus pecados y lo tiene completamente en sus manos para ser otra vez su hijo. Y mis hermanos, David sintió la gran bendición del perdón de todos sus pecados. Sintió el alivio en su corazón de aquel cuya iniquidad ha sido perdonada. Y entonces, después de esta oración, pasó lo que nosotros sabemos. Porque ustedes saben que David, Dios le dijo, sí, Jehová ha perdonado tu pecado, no morirás. Pero por cuanto con esto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te nació ciertamente morirá. Y hermanos, aquí comienza algo que deberíamos tener bien claro nosotros en nuestra mente. Porque muchos
tenemos instrucciones. No comprenden la naturaleza del verdadero arrepentimiento. Hay quienes piensan que el dolor que produce el pecado, los problemas que causa el pecado, especialmente un pecado de esta naturaleza como el hecho, causa mucho dolor, mucho sufrimiento, destrucción de relaciones, de amistades, de amigos, destrucción de muchas cosas. Y entonces la persona piensa que el dolor que siente, los problemas que siente, las lágrimas que le cuesta, todos esos problemas, cree que eso es el arrepentimiento. Y dice, bien merecido lo tengo. Señor, por favor, gracias por este sufrimiento, ayúdame, yo sé que tú me aceptas el perdón. Pero eso, mis hermanos, no es arrepentimiento. Porque tenemos instrucciones del Señor que dicen que es Dios el que da a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Mensajes Selectos, tomo 1, página 414, dice, el arrepentimiento tanto como el perdón es el don de Dios mediante Cristo. Y mis hermanos, el arrepentimiento no lo puede producir el corazón humano. Y lo que ocurrió con David es lo que tenemos en la última parte del capítulo 12 de 2 de Samuel, que inmediatamente después que él reconoció sus faltas y las confesó, el niño que había nacido enfermó. Dios lo hirió, dice la Biblia, y el niño comenzó. 7 días tardó la agonía del niño. Y David, cuando sintió eso, entonces, mis hermanos, sintió en su corazón un dolor, una angustia, una tristeza, un sentimiento de condenación. ¿Cómo es posible que este inocente sea ahora el responsable de pagar la culpa que yo cometí? Yo soy el que merezco morir. Y se arrodilló delante de Dios. Se vistió de saco. Se acostó en el piso. Ayunó 7 días orando, diciendo, Señor, por favor, perdónanos. Este niño, por favor, no dejes que se muera. Por favor, perdónalo, sálvalo, por favor. Pero el niño fue empeorando. No sé qué tendría de enfermedad, tal vez convulsiones, tal vez llanto todo el día, toda la noche. Y él viendo que estaba muriendo. Mis hermanos, cuando él se dio cuenta de eso, comprendió una cosa que a veces no comprendemos. El pecado no se perdona. El pecado no se conmuta, no se perdona. El que se perdona es el pecador. El pecado siempre es castigado. Solamente que el pecador no recibe el castigo, porque otro lo recibe, ¿comprendéis? Eso no lo había comprendido David, pero cuando comprendió que por su culpa el niño estaba muriendo, comprendió perfectamente la gravedad de esto, y fue lo que le produjo arrepentimiento profundo. Se dio cuenta lo grave que es el pecado, y surgió algo que debe surgir en la mente de todo cristiano verdadero: odio por el pecado, aborrecimiento por el pecado. Y mientras no comprendamos el arrepentimiento y el odio al pecado, no podremos abandonarlo, porque el pecado es misterioso, el pecado es profundo en el corazón. Y entonces, mis hermanos, David, cuando sintió el dolor de la muerte de su hijo, porque ustedes saben lo que pasó, ¿no es cierto? Que sus cortesanos no le querían decir que el niño había muerto, porque decían, si cuando estaba enfermo todavía hacía esto, ¿qué va a pasar cuando muera? Y entonces, cuando se dio cuenta que había muerto, dijo, ¿murió el niño? Sí, dijo. Entonces se levantó humildemente, callado, humillado, se lavó, se ungió, comió y fue al templo del Señor, reconociendo, Señor, ahora entiendo, pobre de mí, cuán necio era yo, cuán torpe era yo, jugando con el pecado, flirteando con el pecado, rodeando al pecado, acercarme al pecado, pobre de mí. Y de ese día en adelante, David caminó humildemente, ya no con jactancia, ya no con sentimiento de grandeza, ya no con arrogancia, humildemente por el camino de la vida. El que no ha comprendido esto es necio. El que causa problemas por todos lados, el que tiene problemas con la esposa, con los hijos, con la familia, con los dirigentes de la iglesia, es que no ha comprendido esto. Porque el que ha comprendido esto es humildemente, camina por el camino de la vida con prudencia y discreción,
con sencillez de corazón, dándole a cada uno el honor, el respeto, la obediencia que merece, y camina por el camino de la vida juiciosamente, porque ya sabe lo que significa el pecado. El que no ha comprendido que Cristo murió por él, no lo ha discernido, no se da cuenta lo que significa el perdón del pecado. Por eso, ¿qué es arrepentimiento? Es comprensión de la gravedad del pecado y que Cristo murió por nosotros en la cruz. Por eso quiero invitarles ahora a decir lo siguiente: el pecador confesado sus pecados, perdonado de sus faltas, es el cristiano perfecto. No el que no ha pecado en los últimos 6 meses, sino el que ha confesado sus faltas. Ese es el varón conforme al corazón de Dios. ¿Comprenden ustedes, mis hermanos? Ruego a Dios que ustedes y yo seamos varones, hombres, mujeres, conforme al corazón de Dios. Y digamos como dijo aquella poesía del poeta cristiano Gonzalo Báez Camargo, que dice: Jesús, yo agonizaba lloroso y agobiado, sin ánimo ni esfuerzo en mi debilidad, porque era mucho el peso de todo mi pecado, y yo ya no podía con tanta iniquidad. Empero tú miraste mi alma gemebunda vagar, buscando alivio con angustioso ardor, y ungiendo mi cabeza con tu piedad profunda, sobre ti mismo echaste mi carga de dolor. Por eso ya no quiero pecar. Sería mucha mi ingratitud, oh Cristo, si te pagara así. Y el alma que agobiaste contra el pecado lucha, no solo por sí misma, sino también por ti. Por ti, pues cuando peco, mis culpas homicidas flagelan tus espaldas sin conmiseración. Por ti, pues cuando peco, se ahondan tus heridas y pesa un nuevo fardo sobre tu corazón. El cristiano que ha comprendido a Cristo crucificado, comprende la gravedad del pecado y solamente entonces puede odiar al pecado para abandonarlo para siempre. El que no ha visto eso, no sabe todavía lo que es el verdadero arrepentimiento. Y les invito en este momento para que juntos oremos, para pedirle al Señor que nos ilumine, para comprender a Cristo y Cristo crucificado, porque nadie comprenderá lo que es la salvación hasta que perciba a Cristo y Cristo crucificado como el divino portador del pecado. Vamos a orar, inclinando nuestros rostros, poniéndonos de pie para pedir a Dios su bendición. Gracias te damos, Señor, en esta noche, porque hemos sabido con toda claridad cuán grave es el pecado y en qué consiste el verdadero arrepentimiento, Señor. Gracias por tu siervo David, que se entregó a ti. Gracias por tu amor y misericordia, que le diste esta oportunidad para enseñarnos lecciones que nunca deberíamos olvidar. Toca nuestros corazones en esta noche. Conmueve nuestro ser. La paz, la calma, el gozo, la seguridad y la salud. Pero probablemente no nos convenga estar totalmente en paz, porque es peligroso. David, después de haber disfrutado todos estos beneficios, estaba en su palacio, gozoso, feliz. Imagínense ustedes, descansando. Después de la siesta, a buena hora de la tarde, se levanta de su lecho y comienza a pasear por el palacio, lujoso, bien construido, cómodo y bello. Y de repente sale a la azotea. Casualidad en él, probable descuido de una mujer, la vio cuando se estaba bañando y la codició. Tenía poder, tenía autoridad, la hizo venir, durmió con ella. Nadie supo nada, porque la Biblia dice estas terribles palabras que se encuentran en Proverbios 30, 18. 3 cosas me son ocultas, aún tampoco sé la cuarta. El rastro del águila en el aire, el rastro de la culebra sobre la peña, el rastro de la nave en medio del mar
y el rastro del hombre en la doncella. El proceder de la mujer adúltera es así: come y limpia su boca y dice: no he hecho maldad. Nadie supo nada. Pero mis estimados hermanos y amigos, poco tiempo después, la mujer resultó embarazada. Y aquí comienza una historia tortuosa, una historia increíble en aquel hombre que había tenido una visión de Dios y una comprensión de la hermosura de la santidad. La mujer salió embarazada y le mandó avisar mediante los sistemas que siempre tienen los poderosos para mantener oculto. Hola, mi nombre es Evelyn López. Apreciados amigos, mi nombre es Agner Hernández. Hoy nuestro corazón rebosa de gozo al ver a cada uno de ustedes que ha hecho el esfuerzo de venir a escuchar la palabra de Dios. De igual manera, damos una cordial bienvenida a quienes nos siguen por televisión. Que Dios bendiga a cada uno. Quiero invitarles a conversar con nuestro amigo Jesús a través de una oración. Querido Padre Celestial, gracias te damos por tu dirección constante. Gracias por Jesús, nuestro Salvador. Gracias por tu palabra, porque en ella te encontramos día a día. En esta noche, oh Dios, aquellos que estamos aquí presentes y aquellos que están viendo el programa en la televisión, háblanos una vez más a través de los labios del pastor Félix Cortés. Que en esta noche, al ver la vida de David, un siervo conforme a tu corazón, seamos inspirados a imitarle y que pueda decirse de cada uno de nosotros: estos también son siervos conforme al corazón de Dios. Lo rogamos en el nombre de nuestro amigo Jesús. Amén. Escuchemos ahora al pastor Félix Cortés con el tema David, varón conforme al corazón de Dios, de la serie Maestros de Santidad. Y cuando hablamos de David, ustedes saben que esta vida llena, pero así era David, su vida llena de grandes aventuras. Bueno, él mismo dijo con motivo del combate con Goliat, dijo que él podía hacerle frente a un león, a un oso, a mano limpia, y podía matarlos. Y la literatura rabínica, llena de admiración y ya desbordada de admiración por David, dice que un día mató 4 leones y 3 osos en un solo día. Era un hombre grande de veras, líder del culto, organizó el sacerdocio, hizo los planes del templo que recibió por visión de Dios, reunió fondos para la construcción, compuso la música y los himnos, enseñó a tocar los instrumentos, y cuando los instrumentos no lograban expresar las maravillosas melodías que se inspiraba, inventó los instrumentos. Tan grande era este hombre. Su nombre significa amado y significa capitán. Y ustedes saben que a nuestro Señor, cuando estuvo en esta tierra, le llamaron el Hijo de David. Grande. Tuvo una visión de la grandeza de Dios. Tuvo una comprensión de la hermosura de la santidad. Tuvo percepciones del amor de Dios, de su providencia, de su creación, que arroban, que conmueven el corazón cuando uno lee eso en el libro de los Salmos. Era tan grande, tan exaltado, tan amado de Dios, tan santo, tuvo tanta experiencia con Dios que resulta difícil entender lo que le pasó. La literatura rabínica ha utilizado todos los recursos de la casuística judía para decir que no cometió el error que se le atribuye. Pero ahí está la historia, llena de detalles acusadores.
En el libro de Segunda de Samuel, ustedes lo saben, Segunda de Samuel, capítulos 11 y 12, viene la historia. Si leemos el capítulo 11, versículo 1, vamos a entrar a una historia extraordinaria y terrible. Dice el versículo 1, Segunda de Samuel 11:1, aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Es que David ya había conquistado, dicen los capítulos anteriores, todos los reinos. Solamente le quedaban los amonitas, solamente la ciudad de Rabá. Todo lo había conquistado, tenía una fama enorme. Y esta ciudad estaba a punto de caer. Y ahora, con el gozo de la fama, del descanso, de la paz, del amor de sus súbditos, de los beneficios que tenía su gobierno, lleno de justicia, lleno de amor, lleno de buenas acciones para beneficio de la ciudadanía, era amado, querido, respetado y famoso en toda la tierra. Dios lo había librado de las, de las amenazas, de todos sus enemigos. Y ahora este día se quedó en Jerusalén para disfrutar de la paz, de la seguridad, de los beneficios de la paz y del poder. Y estimados hermanos y amigos, el poder es seductor, la comodidad es peligrosa, la felicidad completa no siempre es conveniente. Porque a veces nosotros buscamos con mucha insistencia, llena de inspiración, llena de belleza, llena de aventuras, llena de dones, de grandes bendiciones, la vida de David. El que sabía tocar en tono suave con el arpa, dice la Biblia, que el día que tocó por primera vez delante del rey Saúl, hasta un demonio se hizo a un lado para que el rey pudiera escuchar. El dulce cantor de Israel. Y es el único en la Biblia que se llama el varón conforme al corazón de Dios. La vida de David está llena de románticas aventuras también. Siendo plebeyo, una princesa se enamoró de él. Siendo una persona joven y humilde, un rey tuvo envidia de él. David, hábil espadachín, experto tirador con honda, jefe en combate nunca igualado, peleó incontables batallas, las ganó todas y murió invicto. A veces cuando pienso en David y reflexiono en los grandes hombres del Renacimiento, especialmente español, el siglo de oro, pienso que David se compara con ventaja con aquellos grandes hombres del Renacimiento, Boscán, Garcilaso, Cervantes, que manejaban la pluma y la espada con la misma destreza. Y estimados hermanos y amigos, las aventuras de David, ¿quién no las recuerda? ¿Se acuerdan del encuentro que tuvo con Goliat? Combate singular, extraordinario. Cuando uno lee esa historia se encuentra en una condición que le parece increíble que un joven de unos 17, 18 años fuera capaz de hacerle frente al gigante aquel. La historia más conocida de la Biblia, que nunca nos cansamos de escucharla. ¿Cómo es posible que una persona tuviera tanto valor para hacerle frente a un enemigo mortal?